Buenos días, magistradas, magistrados, Secretaria General de Acuerdos. Hoy, 20 de noviembre del 2025, siendo las 9:30 horas, damos inicio a la sesión ordinaria número 43 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Acto seguido, procedo a pasar lista de asistencia. La de la voz, María Raquel Barajas Monjarás, presente. Magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala. Presente, magistrada presidenta. Magistrado Eliberio García Monzón, titular de la segunda sala. Presente, magistrada presidenta. Magistrada Diana Arce Romero, titular de la tercera sala. Presente. Magistrada Elvia Oralia del Pilar Durán Isaíz, titular de la cuarta sala. Presente. Magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez, titular de la quinta sala. Presente. Magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada. Presente. Gracias, magistrados, magistradas. Licenciada Mariana Martínez Piña, Secretaria General de Acuerdos de este tribunal, dé cuenta del primer punto del orden del día. Buenos días, magistradas, magistrados. Procedo, magistrada presidenta. El primer punto es el relativo a la lista de asistencia, declaración de quórum legal y aprobación del orden del día. Verificada la asistencia de las magistradas y los magistrados integrantes de este órgano jurisdiccional, doy fe de que con su presencia integran quórum suficiente para sesionar válidamente. Gracias, señora Secretaria General de Acuerdos. Verificado el quórum legal, se declara abierta la sesión. Así, atendiendo al orden del día y en virtud de que el mismo se circuló con anterioridad, se somete a su consideración en votación económica. Quien esté de acuerdo, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Queda aprobado por unanimidad. Favor de tomar nota, señora Secretaria. Magistradas y magistrados, informo que podrán hacer uso de la voz o tener intervención en el desahogo de los siguientes puntos, en caso de así estimarlo conveniente. Le solicito continúe con el siguiente punto del orden del día, señora Secretaria. Informo que el punto 2 es el relativo a la lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. Gracias, señora Secretaria. En virtud de que dicha acta se circuló con anterioridad, se somete a su consideración en votación económica la aprobación de la misma. Quien esté de acuerdo, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Queda aprobado por unanimidad. Favor de tomar nota, señora Secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día. Doy cuenta del asunto listado por el magistrado de la primera sala relativo al TOCA 244/24 PL, interpuesto por el autorizado de la parte actora en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 4535/tercera sala -22, en la que se decretó el sobreseimiento, y en particular lo determinado por el primer tribunal colegiado en materia administrativa del 16º circuito, en el amparo directo 647/2024. El sentido que se propone es revocar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz, a favor del proyecto. Primera sala a favor del proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora Secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Doy cuenta del asunto listado por el magistrado de la primera sala relativo al TOCA 1131/25 PL, interpuesto por el autorizado de la parte actora en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 3389/sala especializada -24, en la que se decretó el sobreseimiento. El sentido que se propone es revocar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz, a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala en contra del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto con voto concurrente. Sala especializada en contra del proyecto. Queda aprobado por mayoría. Tome nota, señora Secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Doy cuenta del asunto listado por el magistrado de la primera sala relativo al TOCA 1334/25 PL, interpuesto por el autorizado de la parte actora en la instancia de origen, en contra del acuerdo dictado dentro del expediente 2435/tercera sala -25, en el que se desechó la demanda. El sentido que se propone es confirmar el acuerdo recurrido. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz, a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto.
Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da cuenta del asunto listado por el magistrado de la primera sala relativo al TOCA 1651 /25 PL, interpuesto por el autorizado de la parte actora en la instancia de origen, en contra del acuerdo dictado dentro del expediente 3291 /5 sala /25, en el que se desechó la demanda. El sentido que se propone es confirmar el acuerdo recurrido. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala en contra del proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por mayoría. Tome nota, señora secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da cuenta del asunto listado por el magistrado de la primera sala relativo al TOCA 1655 /25 PL, interpuesto por el autorizado de la parte actora en la instancia de origen, en contra del acuerdo dictado dentro del expediente 3296 /5 sala /25, en el que se desechó la demanda. El sentido que se propone es confirmar el acuerdo recurrido. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala a favor del proyecto. Segunda sala en contra del proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por mayoría. Tome nota, señora secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da cuenta del asunto listado por el magistrado de la primera sala relativo al TOCA 1667 /25 PL, interpuesto por el autorizado de la parte actora en la instancia de origen, en contra del acuerdo dictado dentro del expediente 3293 /5 sala /25, en el que se desechó la demanda. El sentido que se propone es confirmar el acuerdo recurrido. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala en contra del proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por mayoría. Tome nota, señora secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Doy cuenta del asunto listado por el magistrado de la segunda sala relativo al TOCA 532 /25 PL, interpuesto por el autorizado de la parte actora en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 3168 /tercera sala /24, en la que se decretó el sobreseimiento. El sentido que se propone es revocar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala en contra del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada en contra del proyecto. Queda aprobado por mayoría. Tome nota, señora secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día. Doy cuenta del asunto listado por la magistrada de la tercera sala relativo al TOCA 1298 /25 PL, interpuesto por el autorizado de la parte actora en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 5174 primera sala /23, en la que se decretó el sobreseimiento. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da cuenta del asunto listado por la magistrada de la tercera sala relativo al TOCA 1014 /25 PL, interpuesto por la parte actora en la instancia de origen, en contra del acuerdo dictado dentro del expediente 1900 sala especializada /25, en el que se desechó la demanda. El sentido que se propone es confirmar el acuerdo recurrido. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da cuenta
del asunto listado por la magistrada de la tercera sala relativo al TOCA 1446/25 PL, interpuesto por el autorizado de la parte demandada en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 1599 segunda sala 25, en la que se decretó la nulidad del acto impugnado. El sentido que se propone es revocar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala en contra del proyecto con voto particular. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala en contra del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por mayoría. Tome nota, señora secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da cuenta del asunto listado por la magistrada de la tercera sala relativo al TOCA 1603/25 PL, interpuesto por el autorizado de la parte demandada en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 530/cuarta sala 25, en la que se decretó la nulidad de los actos impugnados, se reconoció el derecho solicitado y se condenó a las autoridades demandadas. El sentido que se propone es revocar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala en contra del proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala en contra del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por mayoría. Tome nota, señora secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Doy cuenta del asunto listado por la magistrada de la tercera sala relativo al TOCA 1631/25 PL, interpuesto por el autorizado de la parte demandada en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 2185/quinta sala 25, en la que se decretó la nulidad del acto impugnado, se reconoció el derecho solicitado y se condenó a la autoridad demandada. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto con voto concurrente. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada en contra del proyecto. Queda aprobado por mayoría. Tome nota, señora secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Doy cuenta del asunto listado por la magistrada de la cuarta sala relativo al TOCA 283/25 PL, interpuesto por la autorizada de la parte actora en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 5141/segunda sala 24, en la que se decretó el sobreseimiento. El sentido que se propone es revocar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala en contra del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala en contra. Sala especializada en contra del proyecto. Queda aprobado por mayoría. Tome nota, señora secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día. Doy cuenta del asunto listado por la magistrada de la cuarta sala relativo al TOCA 1575/25 PL, interpuesto por el autorizado de la actora en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 6404/sala especializada 24, en la que se decretó el sobreseimiento. El sentido que se propone es revocar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz en contra del proyecto. Primera sala en contra del proyecto. Segunda sala a favor del proyecto. Tercera sala en contra del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala en contra. Sala especializada en contra del proyecto. Por lo anterior, y dado que se emitieron 2 votos a favor y 5 votos en contra, el proyecto no se aprueba y se ordena que el asunto sea turnado a otra magistrado o magistrado para que proponga un nuevo proyecto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Favor de tomar nota, señora secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día.
Doy cuenta del asunto listado por la magistrada de la Cuarta Sala relativo al TOCA 1620/25 PL, interpuesto por la parte actora en la instancia de origen en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 5722/Segunda Sala 24, en la que se decretó el sobreseimiento. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da cuenta del asunto listado por la magistrada de la Cuarta Sala relativo al TOCA 1653/25 PL, interpuesto por el autorizado de la parte actora en la instancia de origen en contra del acuerdo dictado dentro del expediente 1910/Quinta Sala 25, en el que se determinó no admitir la prueba testimonial. El sentido que se propone es confirmar el acuerdo recurrido. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse a manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da cuenta del asunto listado por el magistrado de la Quinta Sala relativo al TOCA 1402/25 PL, interpuesto por el autorizado de la parte actora en la instancia de origen en contra del acuerdo dictado dentro del expediente 2719/Sala Especializada 25, en el que se desechó la prueba de informes y se negó la suspensión. El sentido que se propone es confirmar el acuerdo recurrido. Procedo a informar que la magistrada de la Cuarta Sala, Elvioralia del Pilar Durán Isaí, se abstendrá de participar en la votación respecto del TOCA 1402/25 en virtud de su excusa presentada y aprobada por este Pleno, de conformidad con la fracción séptima del artículo 29 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Dicho lo anterior, se somete a consideración de este honorable Pleno la referida ponencia. Sírvanse a manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad de los participantes en la votación. Tome nota, señora secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día. Doy cuenta del asunto listado por el magistrado de la Quinta Sala relativo al TOCA 1522/25 PL, interpuesto por la autorizada de la parte actora en la instancia de origen en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 5721/Cuarta Sala 23, en la que se decretó el sobreseimiento. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable Pleno la referida ponencia. Sírvanse a manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da cuenta del asunto listado por el magistrado de la Quinta Sala relativo al TOCA 1595/25 PL, interpuesto por el autorizado de la parte actora en la instancia de origen en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 6075/Primera Sala 22, en la que se decretó el sobreseimiento. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable Pleno la referida ponencia. Sírvanse a manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da cuenta del asunto listado por el magistrado de la Quinta Sala relativo al recurso de revisión falta grave 4/25 PL, interpuesto por la autoridad investigadora en la instancia de origen en contra de la sentencia dictada dentro del expediente SEAFG 46/Sala Especializada 24, en la que se decretó la inexistencia de la responsabilidad administrativa. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable Pleno la referida ponencia. Sírvanse a manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto.
Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día. Doy cuenta del asunto listado por el magistrado de la Sala Especializada relativo al TOCA 1185/25 PL, interpuesto por la autorizada de la parte demandada en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 2673/Primera Sala -24, en la que se decretó la nulidad del acto impugnado, se reconoció el derecho solicitado y se condenó a la autoridad demandada. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse a manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da cuenta del asunto listado por el magistrado de la Sala Especializada relativo al TOCA 1350/25 PL, interpuesto por la parte actora en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 381/Quinta Sala -25, en la que se decretó el sobreseimiento. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse a manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día. Doy cuenta del asunto listado por el magistrado de la Sala Especializada relativo al TOCA 1401/25 PL, interpuesto por la autorizada de la parte actora en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 4274/Quinta Sala -24, en la que se decretó el sobreseimiento. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse a manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala a favor del proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da cuenta del asunto listado por el magistrado de la Sala Especializada relativo al TOCA 1407/25 PL, interpuesto por el autorizado de la parte actora en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 4588/Quinta Sala -24, en la que se decretó el sobreseimiento. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse a manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da cuenta del asunto listado por la magistrada presidenta relativo al TOCA 1592/25 PL, interpuesto por el autorizado de la parte actora en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 4778/Cuarta Sala -24, en la que se decretó el sobreseimiento. El sentido que se propone es revocar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse a manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala en contra del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada en contra del proyecto. Queda aprobado por mayoría. Tome nota, señora secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día. Doy cuenta del asunto listado por la magistrada presidenta relativo al TOCA 1647/25 PL, interpuesto por la parte demandada en la instancia de origen, en contra del acuerdo dictado dentro del expediente 4442/Cuarta Sala -23, en el que se determinó tener por no contestando la demanda. El sentido que se propone es confirmar el acuerdo recurrido. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse a manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto.
Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria, y continúe con los asuntos generales. Informo que el primer asunto general está motivado por la iniciativa a efecto de reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato y de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato. En ese sentido, se remitió por medio electrónico a cada uno de los integrantes del Pleno, así como al Instituto de la Justicia Administrativa y a la Coordinación de Asuntos Jurídicos, para que procedan a realizar las acciones de investigación necesarias y se encuentren en posibilidad de auxiliar oportunamente al Pleno con la elaboración del proyecto de opinión jurídica, a fin de conformar una sola para su posterior y oportuna remisión al Congreso del Estado para los fines legislativos que resulten convenientes. Magistradas, magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el asunto relativo a este punto? No habiéndolo, nos damos por enterados los integrantes del Pleno y procederemos a formular los comentarios oportunos para la respectiva remisión de la opinión jurídica al Congreso del Estado. Continúe con los asuntos generales. Informo que el segundo asunto general está motivado por las iniciativas que reforman el primer párrafo del artículo 132 de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato, a efecto de adicionar los párrafos cuarto, quinto y sexto a la fracción 16ª del artículo 63 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, reformar la fracción primera del artículo 4 y adicionar un quinto párrafo al artículo 20 y un capítulo séptimo con un artículo 23 bis al título segundo de la Ley de Concesiones de Servicios e Infraestructura Pública para el Estado de Guanajuato y reformar el segundo párrafo y adicionar un tercer párrafo al artículo 257 de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato, a efecto de reformar el segundo y cuarto párrafos y la fracción primera del artículo 45 y adicionar una fracción primera y un cuarto párrafo, recorriéndose en su orden los subsecuentes al artículo 45 de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato, a efecto de adicionar las fracciones 6, 7, 8, 9 y 10 al artículo 201 de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato, a efecto de reformar los artículos 152 y 153, fracción cuarta y 154 de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato. En ese sentido, se remitieron por medio electrónico a cada uno de los integrantes del Pleno, así como al Instituto de la Justicia Administrativa y a la Coordinación de Asuntos Jurídicos, para que procedan a realizar las acciones de investigación necesarias y se encuentren en posibilidad de auxiliar oportunamente al Pleno con la elaboración de los proyectos de opinión jurídica a fin de conformar una sola para su posterior oportuna remisión al Congreso del Estado para los fines legislativos que resulten convenientes. Magistradas, magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el asunto relativo a este punto? No habiéndolo, nos damos por enterados los integrantes del Pleno y procederemos a formular los comentarios oportunos para la respectiva remisión de las opiniones jurídicas al Congreso del Estado. Continúe con los asuntos generales. El último asunto general está motivado por la propuesta de modificación al calendario oficial de labores 2025, en la que se expresa declarar inhábil el martes 9 de diciembre de 2025, ya que por acuerdo tomado en la 42ª sesión ordinaria del Consejo Administrativo, se aprobó que se lleve a cabo en la fecha mencionada el informe de actividades del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, lo anterior con fundamento en los artículos 25, fracción 12ª de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, así como los numerales 5, párrafo segundo y 15, fracciones sexta y séptima del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Magistradas, magistrados, ¿tienen algún comentario sobre la propuesta de modificación al calendario oficial de labores 2025? No habiéndolo, se somete a votación la propuesta. Si están de acuerdo con la misma, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Señora secretaria, proceda a realizar las acciones necesarias para llevar a cabo la difusión de la modificación al calendario oficial de labores y las gestiones correspondientes para su respectiva publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado, así como en la página web del Tribunal. En este sentido, sin más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria del Pleno número 43 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato el día de su fecha,
siendo las 9:59 horas. Gracias por su asistencia y participación, magistradas, magistrados y señora secretaria general de acuerdos. Que tengan todos un excelente día. Igualmente, muchas gracias. Gracias.